Hola, ¿qué tal? Mi nombre es André Castellanos, estudiante del cuarto semestre de Psicología. En este video abordaré dos de las teorías más influyentes y complejas sobre la personalidad, la de Sigmund Freud y Carl Gustav Jung. Ambos fueron pioneros en el psicoanálisis y dedicaron su vida a comprender los procesos más fundamentales de la mente humana. A lo largo de este video daré respuesta a tres preguntas fundamentales. Primera, ¿cómo se puede entender el concepto de personalidad según Jung y Freud? Segunda, ¿cómo se plantea cada uno el desarrollo de la personalidad? Y tercera, ¿cuál es la importancia de la personalidad desde mi quehacer como psicólogo en formación? Antes de comenzar con los autores, es importante resaltar que la personalidad representa el conjunto de rasgos, emociones, pensamientos, conductas, las cuales hacen único a cada ser humano. Es una construcción muy compleja que no surge de un solo factor, sino el resultado de múltiples experiencias, ya sean biológicas, psicológicas y sociales. Desde la psicología, estudiar la personalidad no solo nos permite comprender las personas, cómo se relacionan con los demás, sino que también cómo afrontan los conflictos y cómo evolucionan a lo largo de su vida. En este sentido, las propuestas de Freud y Jung son fundamentales, porque a pesar de que surgieron hace más de un siglo, todavía hoy nos ofrecen una base teórica la cual nos permite comprender que la conducta humana está llena de procesos inconscientes y de la formación del yo. Sigmund Freud y el concepto de la personalidad. Sigmund Freud fue el fundador del psicoanálisis y uno de los primeros en afirmar que gran parte de la mente humana funciona de forma inconsciente. Para él, la personalidad estaba compuesta por tres estructuras fundamentales: el ello, el yo y el superyo. El ello es la parte más primitiva del ser humano. Representa los impulsos instintivos, las necesidades básicas, ya sean el hambre, el deseo sexual o la agresividad. Su principio rector es el placer, el cual busca la satisfacción inmediata, sin considerar las consecuencias que esto pueda traer. El yo actúa como mediador entre los deseos del ello, las exigencias del superyo y la realidad externa. Su función es encontrar un equilibrio que le permita satisfacer los impulsos de forma socialmente aceptable. Por su parte, el superyo llega a representar la conciencia moral. Se forma a partir de las normas, los valores, las enseñanzas de los padres y la sociedad. Es el juez interno que evalúa nuestras acciones y genera sentimientos de culpa o orgullo. Freud explicó que la conducta humana surge del conflicto entre esas tres fuerzas. Por ejemplo, una persona puede sentir el impulso de mentir para evitar un castigo, el ello, pero el superyo le recordará esto está mal. El yo entonces busca una alternativa racional, tal vez callar, justificar o desviar la conversación. Este equilibrio o su falta define mucho en nuestros comportamientos. Cuando el yo es débil, los impulsos tienden a dominar. Esto genera la ansiedad o conductas impulsivas. En cambio, cuando el superyo es demasiado fuerte, puede producir culpa, represión o rigidez moral. Freud también planteó que el inconsciente se manifiesta en los sueños, en los lapsus, en los actos fallidos o en los síntomas neuróticos. Y dentro de cada uno hay los deseos reprimidos que el individuo desconoce. Un ejemplo clínico clásico podría ser una persona que olvida constantemente el nombre de alguien con quien tuvo un conflicto. Ese olvido no es casualidad. Se podría decir que es una forma del inconsciente para evitar el malestar. Lo más valioso del pensamiento freudiano es que mostró que la mente humana no solamente es transparencia ni lógica, sino que está llena de significados ocultos. Sus ideas sobre los mecanismos de defensa, como la represión, la proyección, la subliminación, siguen siendo parte esencial del lenguaje clínico actual, incluso en terapias contemporáneas como la psicodinámica o el psicoanálisis breve, ya que conservan esta base conceptual. En resumen, para Freud la personalidad es el resultado de la lucha constante entre el deseo, la moral y la realidad. Sigmund Freud y el desarrollo de la personalidad.
Freud propuso que la personalidad se forma a través de una serie de etapas psicosexuales, en la cual cada una se centra en una zona erógena completamente distinta. Iniciamos con la etapa oral, de 0 a 1 años de edad. El placer se obtiene al succionar o morder. Una fijación aquí puede generar dependencia emocional o necesidad constante de aprobación. Se sigue con la etapa anal, del 1 al 3 año de edad. Aquí ocurre el placer en el control de los esfínteres y los padres, si son muy rígidos o muy permisivos, pueden surgir rasgos como el orden excesivo o desorganización. Etapa fálica de 3 a 6 años. Aparece el complejo de Edipo, donde el niño siente atracción por el progenitor del sexo opuesto e identifica al otro como rival. Etapa de latencia, del 6 a 12 años de edad. La energía sexual se reprime y se canaliza hacia el aprendizaje y la socialización. Etapa genital, de adolescentes en adelante. La persona alcanza la madurez afectiva y la capacidad de amar y trabajar. Freud afirmaba que los conflictos no resueltos en esta etapa pueden dejar huellas permanentes en la personalidad. Por ejemplo, una persona excesivamente controladora podría reflejar una fijación anal. Alguien que busca constantemente aprobación podría reflejar una fijación oral. En términos clínicos, eso significa que gran parte de la personalidad adulta tiene raíces en la infancia. Es por eso que la terapia psicoanalítica busca atraer al consciente esos recuerdos reprimidos y le permite comprender su influencia en el actual. Esta visión nos recuerda que la historia temprana de un individuo no solo determina su destino, pero sí llega a influir profundamente en cómo éste se construye su identidad, en la forma en la que éste se relaciona también con los demás. Carl Gustav Jung y el concepto de personalidad. Carl Jung fue un discípulo de Freud, pero sus ideas lo llevaron a tomar un camino diferente, o es decir, un enfoque distinto. Para Jung, la personalidad no solo se limita a los conflictos entre el ello, el yo y el superyo, sino que llega a representar la totalidad de la psique humana. Él propuso 2 niveles del inconsciente, que eran el inconsciente personal, el cual contiene las experiencias individuales reprimidas, similares a las descritas por Freud, y el inconsciente colectivo, que guarda imágenes universales, las cuales son heredadas por la humanidad, a las que se le conocen como arqueotipos. Los arqueotipos son patrones que guían la forma en la que las personas piensan, se sienten y actúan. Algunos ejemplos son la sombra, que representa los aspectos ocultos o negados del yo. La persona, esas son las máscaras sociales que llegamos a usar para adaptarnos a diferentes situaciones. Y el ánima y el animus, que simboliza las energías tanto femeninas y masculinas internas de cada individuo. También está el sí mismo, que es la representación de la totalidad y la integración del ser. Jung consideraba que los sueños y los símbolos son puertas de acceso al inconsciente, en donde no solo se revelan los conflictos, sino nos ofrecen una guía y un equilibrio. Por ejemplo, si soñáramos con un camino oscuro, puede representar la sombra, aquello que debemos reconocer en nosotros mismos para lograr avanzar. Su teoría llegó a tener tanto impacto que trascendió la psicología. Los arqueotipos junguianos hoy hacen referencia en el arte, en la mitología, en la literatura e inclusive hasta en el cine. Películas como El Rey León o Star Wars siguen estructuras arqueotípicas donde el héroe enfrenta su sombra y de esta manera busca encontrar el equilibrio. Para Jung, comprender la personalidad implicaba integrar los opuestos, razón y emoción, luz y oscuridad, masculino o femenino. Esta visión más espiritual y simbólica del ser humano complementa el enfoque biológico y racional que Freud había ofrecido. Esto daba una mirada más completa de lo que era la psique humana. Carl Jung y el desarrollo de la personalidad. El desarrollo de la personalidad, de acuerdo con Jung, ocurre a través del proceso de individuación. Este proceso consiste en integrar los diferentes aspectos del ser, en este caso, conscientes e inconscientes, para alcanzar la plenitud y el autoconocimiento.
A lo largo de la vida, el individuo se enfrenta a símbolos, sueños o experiencias que lo invitan a reconocer su sombra y de esta manera equilibrar sus polaridades y así descubrir su verdadera identidad. A diferencia de Freud, Jung consideraba que el desarrollo no termina en la infancia, sino que continúa durante toda la vida. En la terapia junguiana se utilizan los sueños, la imaginación activa, la pintura o la escritura simbólica para conectar con el inconsciente y de esta manera facilitar la integración. El objetivo final es alcanzar el sí mismo, lo que simboliza el equilibrio entre todas las partes de la psique. En ese sentido, el desarrollo de la personalidad no solo es psicológico, sino que también llega a ser espiritual, puesto que ofrece un camino hacia la autenticidad y la totalidad del interior. Semejanzas y diferencias. Aunque Freud y Jung parten de una base en común, sus teorías representan semejanzas y diferencias que son bastante notables. Semejanzas. Ambos consideraban que el inconsciente era una clave para comprender la conducta humana. De igual manera, ambos reconocen que la importancia de la infancia y los sueños en la formación de la personalidad. Y por último, ambos utilizaban la interpretación simbólica como una herramienta terapéutica. De igual manera, las diferencias eran, mientras que Freud centraba su teoría en los impulsos sexuales y agresivos, Jung se encargaba de la búsqueda del equilibrio y el significado. Mientras que Freud veía al inconsciente como el depósito de deseos reprimidos, Jung lo concebía como una fuente de sabiduría colectiva. Mientras que Freud enfatizaba la infancia, en ese caso, Jung veía toda la vida como el proceso de crecimiento. En conclusión, Freud explicaba la raíz de los conflictos, mientras que Jung nos enseña el camino hacia la integración. Son teorías distintas pero complementarias, las cuales nos ayudan a entender al ser humano en su totalidad. Importancia de la personalidad en el ser humano. Desde mi quehacer como psicólogo en formación, considero que la personalidad es una herramienta que es esencial para comprender la conducta y la salud mental. En el ámbito clínico, el conocer la estructura y el desarrollo de la personalidad en un futuro me permitirá identificar el origen de síntomas, miedos y patrones repetitivos. En el ámbito educativo y social me ayudarán a comprender las diferencias individuales y de esta manera mejorar la convivencia y así promover un excelente bienestar emocional. Asimismo, comprender la personalidad también fortalece nuestra empatía profesional. Nos permite ver que detrás de cada conducta hay una historia, un conflicto y una búsqueda de la persona para su equilibrio. Tanto Freud como Jung inspiran a mirar al ser humano desde la complejidad y la profundidad, recordándonos siempre que la psicología no solo se trata de comportamientos que son observables, sino de procesos internos que nos hacen únicos. Finalmente, podemos decir que Freud y Jung marcaron un antes y un después en la comprensión de la personalidad. Freud nos reveló que el poder del inconsciente y la influencia en la infancia, mientras que Jung amplió esa visión al integrar los símbolos, los arquetipos y la búsqueda del sentido. Ambos coinciden en que la personalidad es un sistema vivo en constante cambio, donde lo consciente y lo inconsciente se influyen mutuamente. Sus teorías siguen siendo relevantes en la actualidad porque nos enseñan que conocerse a sí mismo es un proceso profundo, el cual implica mirar tanto la razón como las emociones, tanto la luz como la sombra. En definitiva, estudiar la personalidad es estudiar lo que somos, lo que hemos sido y lo que aspiramos a ser. Gracias por su atención.